Estado? ¿Qué tal este último tiempo? Bueno, nosotros fascinados con extrañas, ya vamos a conversar sobre eso, pero ¿cómo estás tú? Estoy bien, viajando mucho. Tenía muchos viajes con extrañas y ahora se juntan con la película de mis hijos, que yo escribí y dirigí. Han sido seleccionados al Festival de Venecia y al de Toronto. Entonces, Bien, con muchos viajes. qué bien, qué bien, qué maravilla, qué excelente eso. Bueno, tú siempre tienes una vida súper activa y pues por tu creatividad plasmada en letras, así que es lo mínimo que la gente quiere estar contigo y felicitarte y seguir pues tus pasos, ¿no? Así que bueno, qué bien, te felicitamos muchísimo, qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, van a seguir soniendo nuestros queridos lectores. Acá en Ecuador, como sabes, estamos en una época un poco compleja, política y de seguridad, que ustedes la han vivido, la han pasado en México, y bueno, Latinoamérica está sumergida en este panorama, así que sí estamos un poco con estas expectativas electorales y demás, pero siempre la lectura es un remanso, ¿no? Y nos ayuda a tener otro foco de atención. Y pues nada, Extrañas ha sido fantástica. Creo que te superas en muchos aspectos. Bueno, tú eres de que en cada libro das sorpresas y nos dejas impresionados, pero este tiene sus características muy especiales, como el lenguaje utilizado, ¿no es cierto? La locación, el momento histórico, el que no está dividido en capítulos, entonces exige al lector una lectura pausada y atenta por el tema. Además, ¿no? Mi hija acaba de decidir estudiar medicina y le dije, tienes que leer esto porque, mi amor, esto es o sea, es otra visión posiblemente para quienes no somos médicos y no sabemos tanto de anatomía, de biología. Y realmente, pues, a mí me impactó muchísimo. Y bueno, yo quisiera comenzar preguntándote, ¿qué te hace ubicarte justamente en 1781? ¿Cuál era tu interés? ¿Cómo llegas a ese momento y cómo llegas a ese espacio? Mira, primero gracias por leerme a todas y a todos. Me siento muy, muy contento de que me haya leído. Y mira, la historia se me ocurrió en, en un viaje. Ujú, Yo, la verdad, había pensado en escribir 5 historias sobre las extrañas, una ujú, llevándose a cabo en distintos lugares. La primera era en Mongolia en el año 900, la segunda era en Noruega en el año 1400, luego Inglaterra, luego en México contemporáneo, y iba a escribir una novela en el idioma de las extrañas, que si luego tienen curiosidad les leo cómo era ese idioma. sí, qué bien. Y empecé a escribir la historia de Mongolia, escribí unas 60 páginas de Mongolia, unas 30 de Noruega, Ujú, luego escribí unas 80 de México, pero decidí que la historia que sola orgánicamente empezó a creer fue la de 1781 en Inglaterra. No sé si ustedes lo sepan, pero las extrañas, o la anomalía que sufren las extrañas, solo se presenta cada 200 o 300 años. ujú, ujú. Hay niños y niñas bicéfalas, nacen, pero por lo general mueren a las pocas horas. Y para llegar a la edad adulta son casos muy particulares. Estamos hablando de seres completamente bicípites, Ujú, bicéfalos, increíble. no, no siameses. Porque otra me dijeron, mira, que hay una mujer de dos cabezas. No, no es una mujer de dos cabezas, es una mujer con dos troncos, con cada una con su juego de brazos. Pero que haya dos cabezas en un solo cuerpo, solo se ha presentado unas 8 o 9 veces en los últimos 2000 años, para que me entiendan
lo difícil que es encontrarse un ser de estos. Ujú. Repito, llegan a nacer, pero por lo general mueren muy pronto. Y ahora somos los primeros en muchos años en tener una mujer bicípite que crece en Estados Unidos, que es maestra. Son maestras de matemáticas. Increíble. Las trataron de separar, pero no se pudo. eh, Era una vida o la otra. Entonces decidieron que se quedaran juntas. Los padres decidieron que se quedaran juntas. Y Ujú. ellas decidieron quedarse juntas, al contrario de aquí, de las extrañas. Y de ahí viene el interés. Yo no sé de dónde surgió la historia, la verdad. Llegó como un relámpago mientras iba en esta carretera. Entonces no te Increíble. puedo decir viene de tal o tal o tal o tal, sino simplemente se me ocurrió golpe. Genial, genial. Es increíble leerte. Bueno, con Salvar el Fuego vimos una faceta tuya de escritor, ¿no es cierto? Y después en esta novela ves otra faceta totalmente, porque además del vocabulario sí exige posiblemente un diccionario al lado o bueno, estar pilas con, como decimos, con las palabras que nos suenan un poco eh, diferentes o de otra época. Así que yo me imagino que tu creatividad llega como un aha moment, como un eureka y dices, esta fue. Así que es una gran respuesta, ¿no? No es que lo pensaste mucho, simplemente vino y tenías que plasmarlo en letras, así que genial. No, Gracias. y fui escogiendo aquello que yo siempre trato que la historia mande y someter todas las herramientas a contar la historia lo mejor posible. Entonces yo lo que la historia pedía era que la gente creyera que fue escrita en el siglo XVIII Claro. y por eso hice tantas cosas. Ahora esta tiene, no creo que pase de 40 palabras Sí, desconocidas sí, 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 tampoco. No, contra, no. contra 300 que inventé en Salvar el Fuego. Sí, Salvar el Fuego volví loco a muchas personas buscando palabras que no existían. Mi hermana entre ellas, que las buscó por todos lados y dijo, no sé qué significan. Todas fueron inventadas, ¿no? increíble. Sí, definitivamente. No, pero la forma de redactar tuya, de narrar, sí tiene otro espíritu que justamente como lectores te pone. A mí me apasiona esa época, me parece increíblemente fascinante y mágica. Así que, y todos estos rangos de la nobleza, ¿no es cierto? Y los plebeyos y todos estos derechos de la mujer que no tenían derechos en realidad. Y todo esto te ubica en el escenario ideal. Así que, no, una lectura deliciosa. Gracias por eso, Guillermo. No, las- Vamos con Pedro, Pedrito. Veo que tienes tu mano alzada. Dale. Eh, Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? De pronto te acuerdas de mí porque hace 2 años te hablé sobre la furia equivocado en tu libro, que era otro, y después te pregunté a dónde podía ir en noviembre para visitar México y me escribiste, me diste unas instrucciones y lo hice, de hecho, y una maravilla. Pero mi primera pregunta que me salta este momento es, ¿pudiste hablar con estas chicas, se puede decir, estas chicas o con esta chica de Estados Unidos no, para escribir el libro? no, para nada. No, todo es invento. La mayor parte de las cosas que aparecen en la novela son invento. La única investigación que hice fue la del lenguaje, no usar palabras que fueran más allá de 1790, pero todo es un invento. Por favor, no vayan a tratar de hacer las pócimas porque son inventadas, con excepción de dos que saqué de este libro, este libro lo leí hace 30 años, 40 años, se llama The History of Surgery. No, 35 años lo leí. Y de aquí me acuerdo que me quedé muy impresionado de varias cosas y Ujú. rescaté un par de pócimas, pero todo el resto las inventé. Casi todo lo que saqué de medicina lo saqué de aquí y fue la única lectura, pero te digo, es una lectura que hice hace muchos años.
Entonces no hablé con estas muchachas, no sé ni cómo contactarlas. Las pueden encontrar en YouTube, es muy impresionante, Ujú. es muy impresionante. Manejan, dan clases, una creo que tiene novio. eh, es, 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 es fuerte, pues, Claro, ver una persona de dos cabezas. Eh, pero definitivamente surgió tu curiosidad, inquietud y de alguna manera una fascinación, ¿no es cierto? Porque humanamente podemos sentir o una fascinación o neutral o de alguna manera un rechazo porque son tan distintos que como no sé cómo actuar o en mi familia se habló mucho de discapacidades porque mi abuelo, quien fue un médico pediatra, fundó de hecho el Consejo Nacional de Discapacidades y nos enseñó muchísimo cómo manejar este tema socialmente y ahora que en la casa somos educadoras las tres hermanas, pues lo implementamos mucho en la gestión, pero claro, si lees sobre la historia de las discapacidades, pues se escondía a aquellos distintos y no una persona bicéfala, sino alguien con síndrome de Down. O sea, ya era algo súper degradante para el ser humano. Entonces sí, debes tener esta fascinación para poder escribir un libro de esta envergadura como es de Extrañas, No, y definitivamente. aparte tengo una vinculación natural con las personas con discapacidad. Ujú. Desde un par de amigos míos que sufrían de discapacidad, uno tenía parálisis cerebral, lo cual no le impidió ser el promedio más alto de la carrera de Derecho ni el promedio más alto de la carrera de Psicología que estudió simultáneamente y no le impidió recibirse como entrenador profesional de fútbol. Yo lo conocí porque fue mi entrenador en la selección de la universidad donde yo jugué y, y luego un amigo que sufrió polio, pero también dirigí varios documentales sobre discapacidad y ha sido un, un interés personal ayudar a las personas con discapacidad, sobre todo en las zonas rurales del norte de México. Ustedes saben, si una ciudad como Quito, Ciudad de México, es difícil la discapacidad, imagínense en las rancherías y Claro. en las aldeas. Y en nuestros documentales que yo no dirigí, pero un amigo sí, se encontró un muchacho con parálisis cerebral amarrado desnudo entre los pavos, encadenado entre los pavos. Lo Ujú. había tirado entre los pavos y esa imagen, porque vi el material, me propulsó a escribir de estos seres, de estos llamados engendros por, por estas personas, pues. Y nos conmoviste, a mí me conmoviste mucho, así que un tema muy, muy valioso. Vamos con Elina del Pilar Tapia, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Gracias, Diego, Alegría, por provocarnos este momento y gracias también a Guillermo. Realmente creo que para todos aquí es un honor y una alegría poder escucharlo. Yo tengo aquí mi librito. Me lo leí más o menos hace unos 2 meses. Ya lo había terminado. Y créanme que desde ese momento hasta acá todavía sigo turbada con las características y las descripciones de sus personajes del libro. De hecho, creo que nunca había leído un libro y mientras lo leía hacía tantas gesticulaciones de uy, uy, porque me iba imaginando con cada descripción, en mi mente iba dibujando ese personaje. Entonces, recuerdo que mi esposo me veía leer y se quedaba bien, dice, ¿por qué haces así? Tienes una cara media rara porque con cada característica de los personajes, yo era, entonces, mucha gesticulación de mi parte. Entonces, realmente no es una pregunta, sino que era un comentario. Me acuerdo mucho y no me podía olvidar y no sé por qué se me quedó siempre la señora del circo, la gorda del circo de las piernas. Entonces, cada vez que la iban a curar y describía, yo mientras la leía, inclusive me daban hasta náuseas. Le cuento esto porque es tan buena la redacción, tan buena la descriptiva, que provocaba esas emociones en mí. Leía cuando la curaban y me daban arcadas. Entonces, le quería comentar eso porque eso ocasionó en el lector una tan buena descripción. Hasta ahorita sigo turbada con todos los personajes y me pasé leyendo el libro y haciendo mucha gesticulación cuando escuchaba
a estos personajes. Así que si usted quiso conmover con esas descripciones, lo logró, al menos en mí lo Sí. logró. Sí, sí, eso nomás le quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Celina. Quiero decirte que ahora que estuve presentando una novela en México, la presenté en una librería, llegaron dos mujeres. Una llegó y me dijo, yo soy Beth. Si recuerdas, el personaje de Beth era la prostituta, un poco robusta. Y me dice, yo soy Beth. Me dice, yo fui puta, fui prostituta. Y, y yo no respondí a ninguno de los clichés. No entré ni por pobreza ni por trata de blancas. Entré porque me gustaba putear. Me encantaba acostarme con hombres. Y así como hay mujeres que se asquean con hombres feos, yo sentía que era su posibilidad de tener un momento de felicidad. Y fue muy interesante ver una mujer que iba con su marido y yo le hice preguntas diversas como, ¿tienes orgasmos? Me dijo, claro que tengo orgasmos y hay algunos que lo hacían tan bien que me enamoraba de ellos. Pues mira aquí a mi marido. Y luego llegó una mujer que me dijo, yo soy Neleque, yo tuve elefantiasis, tengo elefantiasis. Digo, pero no te ves. Me dijo, no, me han estado operando, me han quitado las, no son adiposidades, no sé cómo llamarlo, las execrencias las han Sí. estado quitando, pero vuelven a crecer y repetidamente. Entonces conocí a una verdadera Beth y conocí a una verdadera Neleque, Ujú. ¿no? Me parece interesante que de pronto se aparezcan personajes así, ¿no? Siempre se acerca alguien que es muy parecido a los personajes que escribo, siempre, ¿no? Con el Increíble. anterior libro me escribieron mujeres enamoradas de presos, me escribieron presos que están enamorados de mujeres casadas que van a verlos a la cárcel escondidas. O sea, surgen los personajes que parecen inverosímiles, resultan perfectamente verosímiles cuando se acerca a la realidad. Imagínate tocar esos corazones así y decir, me identifico con este personaje y tengo que hacérselo saber a Guillermo porque me describió de alguna manera. Debe ser para ti también muy gratificante, ¿no? Saber que hay personas que se identifican con tus personajes que son complejos, es decir, no es una persona común y corriente, sino que tienen sus características Claro. puntuales, claro, que forman y crean historias. Eh, Genial. Y con lo que decía Elina, como para hacer justamente un punto para dar paso a nuestros queridos Vicente y Yulisa. Cuando Elina dice sentí arcadas, me pasó lo mismo. Tuve que un ratito cerrar el libro cuando justamente hacían toda la autopsia, ¿no es cierto?, del niño chiquito, pequeño, jovencito de adolescente, porque me conmovió tanto y me llegó tanto, pero esa es la medicina. Y tenemos aquí a un médico, lector asiduo, fiel seguidor y miembro del Club del Libro 20, que es médico y nos va a dar su punto de vista justamente desde, me imagino también, pues Vicente, desde la medicina. Así que adelante. Gracias, Alegría. Buenas noches con todo, Guillermo. Buenas noches. Bueno, me dejaste un poco pensando cuando nos indicas que todo es inventado. Muchas de las cosas, sobre todo al hablar de extrañas y todas las discapacidades que están y enfermedades, todo sí entran en la realidad que actualmente tenemos, ¿no? Y bueno, como todos han leído, me imagino que cada uno tiene una pregunta. A mí lo que me quedó de inquietud desde el inicio, cuando ya volví por segunda vez a leer el libro, era la parte donde quisiera que me expliques un poco ese tema del invento de los racionales versus lo que es la creencia en Dios, luz, ciencia. O sea, es algo que a la luz actual, no sé cómo lo logras ponerlo en el libro. O sea, son racionales, pero con un pensamiento muy esotérico. O sea, esa parte me queda, o sea, dentro
al tiempo donde nos llevas, pienso que es lo que deseamos, ¿no? Pero me impacta mucho el tema de llamar racionales a personas que evidentemente algunos sí tienen una parte científica, pero en el engendro que llamamos a estas personas, las explicaciones que se daban para provocar esto, como que no, o sea, no le encuentro algo racional a esa explicación. Me gustaría un poco que si me puedes explicar el porqué de este término racional en gente que tiene más bien pensamientos muy esotéricos. No, era un poco tratar de presentar la ingenuidad de estos aspirantes a científicos en pequeños, ni siquiera llegan a ser pueblos, en pequeñas aldeas, que quieren ser racionales, quieren ser intelectuales, están con la ilustración, pero al mismo tiempo tienen pavor de la religión, o tienen estas ideas, no son cosmopolitas, no son, por ejemplo, como Black, que es un tipo que es un genio, o como el señor Wright, que es otro genio. Estos son como aspirantes a ser científicos, pero todavía no se logran desprender, como tú dices, de esas cuestiones esotéricas. Hay algunas cosas que hasta me dan ternura cuando él dice que los engendros nacen porque los papás tuvieron sexo anal y entonces se embarazaron y el semen se contaminó de excrementos. O sea, es completamente ilógico. O como cuando el otro alega que hay razas superiores y hay razas inferiores. Son como visiones más, o sea, lo que yo quería mostrar era un poco la ingenuidad de estos que pretenden ser muy racionales, pero en el fondo están llenos de prejuicios, ¿no? Era precisamente mostrar la contradicción y la paradoja que significa que digan racionales. Sí, y para terminar también, justo hablando de Black como médico, ¿no? También me llamó mucho la atención la definición que nos das a los médicos en la página 57, ¿no? Y bueno, en ese pensamiento antiguo, no sé qué tan cierto era cuando dice que los médicos somos criados, gente de menor a disposición, sirvientes, ¿no? Y lo que acabas de decir, Black en cambio era lo contrario, porque era totalmente una eminencia, ¿no? Entonces un poco ahí nos llevas a lo que piensa la gente que tiene, en este caso, los dueños de todas estas haciendas, ¿no? O sea, la verdad que a mí me impactó esto desde el inicio, un impacto tremendo. Digo, wow, cómo en menos de qué tiempo, o sea, cómo esta para mí es una discriminación, ¿no? Y que obviamente también un poco como que nos hace aterrizar. Siempre digo de que a veces también los médicos nos creemos un poco Dios, ¿no? Y este mensaje que está dado ahí, por lo menos a mí me ha hecho recapacitar mucho en el tema de que también deberíamos ser mucho más humanos y que no todo está en el conocimiento. Y Qué lindo. para algunas clases sociales aún los médicos son sirvientes, son una clase inferior. O sea, tú pregúntale a la reina de Inglaterra si quería que uno de sus hijos fuera médico, No. decía, ¿qué te pasa? Esto es como de gente menor, ¿no? Los millonarios, no creo que ningún millonario quiera que su hijo sea un médico. Entonces para empezar, no quiero decir que yo comulgo con esto, ¿eh? Para mí los médicos para empezar, es el gremio más generoso conmigo aquí en México. Es chistoso, pero el 90% de los médicos no me cobran. Aún en cuando se enteran quién soy, se niegan a cobrarme. Y es un gremio que yo digo, a mí me hubiera encantado ser médico. Ujú. Obviamente aquí está la razón, pero frente a algunas clases sociales, el médico es todavía un ser menor, una profesión menor, como son los abogados y como son los contadores. Son gentes que dan servicios a los que tienen el poder. Los profesores también. Sí, los profesores. Bien, entramos ahí.
y es lo que le mueve a William Burton cuando recibe la negativa de su madre, sobre todo, y bueno, de su padre después, posteriormente, a irse y a comenzar su historia, a crecer como ser humano, como hombre, como médico, porque no se podía aceptar que este noble primogénito heredero quiera ser médico a partir de su sentimiento de desesperación de ayudar a justamente los casos que vio, como tú lo describes, amarrados y maltratados. Entonces a mí me conmovió mucho eso, ¿no? Y como madre también me puse a pensar que qué terrible sociedad, que no era solamente en el siglo XVIII, ¿no? Porque si tenemos un déficit, que no hay un déficit de médicos precisamente en el Ecuador, de hecho es una de las carreras más estudiadas, pero sí hay un déficit de otras carreras primordiales como son los educadores, porque los padres dicen, no, no por ahí, no hagas eso. Entonces lo que has dicho es súper interesante sociológicamente hablando. Pero yo digo también, perdón, que los maestros, yo también soy Denme un maestra. segundo porque mi perro se acaba de quedar tuerto, entonces déjenme ver si tiene. Bueno, Ya. entonces yo el comentario, yo también soy maestra y con la diferencia de que los maestros no solamente atendemos a los que tienen el poder, sino que atendemos desde el niño más humilde hasta, bueno, todos, pues no, porque en los niños, en las niñas, en los adolescentes, ellos no están viendo de qué clase son. Entonces los maestros atendemos desde el niño más humilde hasta el que, bueno, sus padres pueden atender. Entonces, los médicos sí somos unos profesionales que abarcamos todos los estratos de la sociedad, no solamente atendemos a los que tienen el poder. Nosotros no, los docentes no. Y los médicos tampoco, creo yo. Así es, correcto, sí, yo creo que son unas profesiones Muy, muy nobles. De muy. pronto todas, ¿no? Pero yo creo que los médicos y los docentes, los maestros, son muy nobles porque no solamente atendemos a los que tienen poder, sino como repito, desde la persona más humilde hasta de pronto el que tenga más, pasa por nuestras manos, por nuestras atenciones y por nuestro servicio. Sí, gracias, Delina. Vamos a darle paso a Yulisa, que está con su manito educadamente alzada. Sí, por Buenas favor. noches, buenas noches a todos, buenas noches, Guillermo. Tuve el privilegio de estar el sábado en la Feria Internacional del Libro de Panamá, yo soy de Panamá, y tuve el privilegio de escuchar la presentación en vivo de Guillermo Arriaga. Es más, él fue el que me dijo que hoy iba a tener esta reunión contigo, así que me conecté, tuve el honor que me firmara el libro. Cuando Es estaba en la fuerte. presentación, el libro me lo firmó, me lo autografió, el libro Extraña. Yo quedé impresionadísima en esa presentación cuando él comienza pues diciendo cómo empieza la historia, que todos sabemos que estaba el chico con el papá en el cementerio, que le dice que ahí seré enterrado yo y ahí serás enterrado tú. Pero lo que más me impactó es la parte que él acaba de mencionar de que los médicos son sirvientes, porque en Panamá estudiar medicina es algo que muchos padres, aunque tengan dinero, aquí hay mucha gente rica que la carrera que quieren para sus hijos es medicina, y aquí en Panamá sí hay déficit de médicos. Aquí por más que la gente estudie, aquí sí se necesitan más y se necesitan más médicos. Así que me impresionó esa parte cuando usted dijo que eran sirvientes, porque mucha gente, yo vi que mucha gente se quedó así como extrañada. Así que No, esto, pero insisto, no lo digo yo. ¿Cómo voy ajá. a pensar yo que los médicos son sirvientes? Al contrario, pienso que son de la gente más respetable de la sociedad. Estoy diciendo lo que algunos que se sienten, que son los No, dueños. yo la entendí también, pero me gustó la forma como lo dijo, pues fue impresionante. Gracias, buenas noches. Pero no vayan a pensar que que yo soy quien cree eso, por No, favor. no, no, no creo para nada. Yo creo que quedó muy claro que lo que nos estás comentando es que para personas que tienen poder, riqueza y demás, el ser médico todavía, eventualmente en ciertas familias de mayor rango social, económico o pues de aristocráticamente hablando, pues podría ser visto como de menos. Y eso se comprende muy bien por la historia de la medicina, por la historia de cómo han ido surgiendo. Y en tu libro lo relatas
Fascinantemente también, a pesar de que nace de tu cabeza, hay mucho bagaje histórico que debes de haber recabado información para llegar al punto de entender y comprender cómo se fue formando, creando a lo largo de la historia humana la medicina, como tal, ¿no? Bueno, primero quiero aclarar algo. Yo no creo que haya ni un solo sirviente entre los seres humanos. Ujú. Hay personas que tienen diferentes trabajos y ninguno es de sirvientes. Ninguno. Pero podría ser visto socialmente así. Y está bien analizarlo y decir, bueno, por ejemplo, uno de mis lemas, y te digo, compartiendo profesiones, es la revalorización docente. Es decir, darle el lugar que merece. El maestro, voy en esta profesión 25 años y pues ha sido una lucha permanente. Está bien posicionar cómo nos ve la sociedad, cómo se respeta ciertas profesiones No, más. incluso, digo, yo también fui docente, pero las empleadas o empleados domésticos no son sirvientes. Ujú, de acuerdo. Los albañiles no son sirvientes, los meseros no son sirvientes. Todas son sociedades que debemos de respetar y debemos de entender que nadie aquí es sirviente. Así es. Y otra Todos cosa estamos que al quería decir, servicio. en esa época, la mayor parte de los médicos escoceses, sobre todo, y ingleses, eran campesinos que veían en la medicina la única salida posible a la pobreza. Ujú, ujú. ¿No? Deben de saber, lo dice el libro, los cirujanos hasta un poco antes, unos 50 años antes, pertenecían al gremio de los barberos. Si tú querías cortarte el pelo o el brazo, ibas con un barbero. El barbero no era considerado un médico, era considerado un barbero, un tipo poco sofisticado que cortaba piernas y tan tan. Fue William Hunter, sobre todo, que es un personaje muy interesante que les sugiero estudiar su vida, y su hermano John Hunter, sobre todo William Hunter, los que crean un cambio radical en cómo se ve la cirugía en el siglo XVIII. William Hunter fue quizás el médico más interesante de Inglaterra y de Escocia del siglo XVIII. Era escocés, creció en la más absoluta pobreza y fue la medicina su forma de salir. Excelente, gracias por el dato. Genial. William Hunter. Ok, lo tomamos en cuenta. Vamos, Pedrito, contigo. Guillermo, dos preguntas. La primera, debes trabajar con un equipo para poder recopilar toda esta información para desarrollar el libro. O tú te dedicas a analizar por ti solo hacer una investigación completa. No, yo tengo que todo lo invento. No, en serio, la mayor cosa está inventada. Obviamente no tengo un equipo, no, Ya, eso iría en contra de mis principios de tener un equipo que me ayude a investigar y no. ya. No, sí. Y Yo me siento a escribir. la otra pregunta es, dijiste al principio que tú habías hecho varios inicios de esta novela. ¿Vas a continuarlos para tener la satisfacción de que lo leamos nosotros o no? No, por el momento no, creo que a lo mejor se convierten en otra cosa, pero por el momento no está contemplado sacarlos adelante. Bien, interesante. Y además son interrogantes que pueden surgir al lector y es muy rico pues escucharte a ti que yo después de conocerte y ya comprender más tu biografía, tu trayectoria, sé que esa mente es hiper creativa, entonces no me cabe duda que todo sale de ti, de estos destellos fugaces de creación. Así que, pero es bueno para los lectores decir, no, sale todo de mí, y eso es algo que hoy en día al menos es complejo, porque todo el mundo tiene un equipo, ¿no? Pero tú como escritor y los escritores Ah, así de renombre, Pero, crean, pero, crean, crean. pero este invento, Alegría, también tiene que ver, no hago investigación ahora, pero la vida me ha hecho investigar de Claro, alguna manera. claro.
Por ejemplo, pues he estado con el trabajo con las personas con discapacidad. Fui oyente de la carrera de veterinaria durante un tiempo, entonces llevé materias de medicina. Luego hice la maestría en historia y vi una materia que se llamaba Historia de la Ciencia. Luego, pues soy cazador, entonces he abierto decenas de animales. Entonces, yo puedo abrir completamente oscuras un animal y saber dónde está cada órgano. ¿Ves? Eso es la vida, la Pero escuela. sé perfectamente dónde está cada órgano, ¿no? Y sé dónde si abro me va a explotar la mierda. O voy a romper la vejiga y me voy a llenar de orines. O sea, y lo puedo hacer oscura porque he abierto animales oscuros. Esto de que le pongo de que Wright pone a Burton a abrir a ciegas, dice, es que tú vas a tener que abrir oscuras. Tienes que saber dónde está cada órgano solo abriendo, ¿no? Increíble. Eso lo has hecho tú y entonces viene a tu memoria lúcida, ¿no? Todos estos evocas, estos recuerdos, estas vivencias que te han marcado y lo plasmas de manera tan veraz que nos hace sentir como lectores hasta náuseas, hasta impresión para los que no somos digamos, fuertes de leer este tipo de descripciones, ¿no? Eso sí sentí yo en un momento dado, así como, ay, uff, tengo que parar un ratito y como no había capítulos, no es que voy a terminar el capítulo, sino voy a respirar, voy a tomarme una Coca-Cola y voy a continuar, porque sí es impresionante, es un tema muy, para mí al menos, muy novedoso en cuanto a la descripción médica de los casos de anatómica y demás, y con los personajes increíbles que van surgiendo, ¿no? ¿Quién quisiera continuar? No sé si Diego, Lenin, ¿quién quisiera continuar? Mira, Jorge Caicedo tiene su manito levantada. Y Ok, también después Mónica. Adelante, Jorge. adelante. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Primero, agradecer por este espacio de análisis para quienes nos gusta la lectura, en especial a ti, Alegría. Y también agradecer a Guillermo por poder compartir con nosotros, ¿no? Este momento. Yo tengo básicamente dos preguntas para ti, Guillermo. Eh, la primera, varios de nosotros ya hemos hablado sobre las emociones que nos ha causado leer este libro. Entonces yo quiero preguntarte si es que hay algún mensaje o emoción específica que tú esperas que los lectores obtengamos al leer Extrañas. Y la otra también, tú hablaste de cómo los lectores se van eh, conectando con los personajes de tu libro. Entonces, yo quiero preguntarte, como autor, ¿tú cómo te sientes al ver que los lectores se conectan emocionalmente con los personajes y sus historias? La única intención que tengo cuando escribo un libro es contar una historia y que ustedes no se aburran. Es lo único que quiero. No quiero dar un mensaje de nada, no quiero provocar emociones de nada, simplemente que no se aburran, hacer lo posible porque no se aburran. Lo Este, logras, lo logras definitivamente. Lo que menos hacemos es aburrirnos leyéndote. Puedes causar emociones por primera vez en tus lectores que dices, ¿y esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo logra este hombre hacerme sentir esto? Pero aburrirnos, no, Guillermo, ¿sí o no? Confirmen, chicos, no nos aburrimos. eso es lo que intento, que les cuente una historia y que se mantengan interesados en la historia. Es mi único trabajo. Yo no quiero dar un mensaje. Ahora que estuve en Panamá, me llevaron a que conversara con los cineastas panameños. Y uno de ellos me dijo, es que yo creo que el cine debe de ser una herramienta no la protesta, ¿cómo podría ser? Política, para Conciencia social. la conciencia social y crítica política. Y dije, no. Eso eso no. Pero es que en un continente con tantas, le dije, no, eso, porque si no terminamos haciendo propaganda. Dije, ustedes cuenten una historia, punto.
Si ustedes son políticos, la historia será política. Si ustedes son profundos, la historia será profunda. Pero yo se lo decía a mis alumnos, nunca traten de ser profundos. Ustedes cuenten una historia y cuenten lo mejor posible. García Márquez a esta discusión política llegó a la conclusión de que él tenía que contar historias, punto. Porque él decía, yo tengo un compromiso político. Me dijo, pero el compromiso político no puede sobrecargar las historias, porque ya una historia de por sí es frágil para encima echarle valores ideológicos o valores morales. Tampoco quiero hacer nada moral, yo no quiero dar mensajes de nada. Me rehúso a querer dar un mensaje. Vienen por añadidura Obviamente, desde cada perspectiva, desde cada verdad, desde cada posición, vienen por añadidura, ¿no? Pero no cada es quien va a tener obviamente, su interpretación. vamos a formular preguntas y cada quien va a formular sus conclusiones, pero no está en mí llevar a nadie a esa moral. Yo siempre detesté los moralistas. La razón por la cual no fumo, no tomo y no me meto drogas, nunca he estado borracho, nunca he metido ni un toque, es porque no soportaba ya los moralistas de mi barrio que decían que para ser hombre había que meterse todo eso. Mira eso. El deber ser, el debes de, no lo soporto. Por eso soy abstemio. Todo el mundo cree que porque soy una persona con valores muy fuertes, al contrario, es puras ganas de llevar la contra. Entonces, no soporto el deber ser. ¿Cómo va a meter un deber ser a las lectoras y a los lectores? Lo único que quiero es que ustedes contarles una historia y que se interesen por esa historia. No tengo más intención. Y nunca, desde jovencito, digamos, desde chico, nunca siempre sentiste esa repulsión al debes de, es decir, Sí. no por, sí, increíble. No soporto a los moralistas de ningún tipo, ni los que se sientan que son los rudos del barrio porque se meten cocaína y heroína, a los moralistas de la iglesia que sienten que no soporto a ningún tipo de moralista de ninguno de los dos bandos. Entonces yo no me voy a convertir en un moralista, y menos en un libro. Lo que yo quiero hacer, eso no significa que no haya una moral y una ética en lo que escribo. Por supuesto. Pero no es una moral y una ética en la que yo trate de convencer a nadie. Es indudable. El personaje de William Burton se está sometido quizás a la disyuntiva que tiene todo médico. Es o sigo mis valores o atiendo las necesidades del paciente. Y por seguir sus valores, estas niñas se estaban suicidando. Entonces, yo no digo que el que yo no quiera ser moralino no significa que no haya una moral y una ética que se traduzca en la novela, pero no está hecha a propósito, es a lo que me refiero. No sé si, Jorge, con esto te contesto tu pregunta. Sí, Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jorge, por la pregunta. A ti. Y no sé si es que tal vez con la segunda pregunta de cómo te sientes al ver que los lectores se conectan emocionalmente con los personajes y sus historias. Pues Hablabas de esta persona que había sido prostituta y conversó contigo, ¿no? es muy emocionante porque uno escribe a ciegas. Uno no sabe quién está allá afuera que te va a leer. No sabes no sabes cómo te lee cada uno. Y son tan variadas las respuestas. Yo creo que todo autor que se mete a Goodreads se vuelve loco por las opiniones tan dispares que hay sobre tu propia obra. Y aparte, toda lectora y todo lector sabe que hay momentos en la vida. Y hay libros que odias en el momento que los lees y los vuelves a leer 10 años después y terminas queriéndolos. Y hay libros que quieres, que lees 10 años después y terminas odiándolos. Entonces, hay muchas variables, pero obviamente cuando uno narra una historia y se identifica un lector, uno sale como muy conmovido y muy agradecido. Excelente, qué lindo. Y qué lindo porque que siga siendo así a lo largo de todas tus publicaciones, tus libros, tus premios.
Me encanta esa sencillez de que nos das estos espacios, nos escuchas cómo nos sentimos, porque eso es muy gratificante como lectores, es algo que sí debemos hacer hincapié en la calidad humana, que siga siempre así, que no te desborde jamás. Y eso no te digo que debas hacerlo, por favor, sino que no te desborde jamás la fama ni el poder. No, porque esto de aquí es muy gratificante, es muy enriquecedor para nosotros, de Ya, verdad. no tengo fama para empezar. Sí tienes fama, Ya, sí yo, tienes. yo sí he estado con gente muy famosa, muy. Pero tú Y también eres, no seas tan humilde, porque está no, bien ser humilde. Pero ahora le decía a mi hija, mira, mi amor, y le estaba contando del libro y le digo, mira, mira, pon Guillermo Arriaga. Me dice, wow, mami, qué increíble. Le digo, claro, es que es súper, un tipazo, súper inteligente. Y le estaba contando, así que, pero es bien ganada y por una trayectoria y por un trabajo arduo, así que nada, permítenos o permíteme a través de mi voz decir lo que pensamos todos y es felicitarte, porque ha sido a través de un trabajo digamos, permanente, fuerte, perseverante, no es así nomás la cosa, así que nada, sigue adelante y sigue deleitándonos, ¿no? Eso es todo. Vamos con Lenin, querido, sigue. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos del Club del Libro. Guillermo, realmente es un placer leerte y escucharte. A mí me parece que hay una línea que atraviesa todo el libro y es el tema de viajar. Primero, a nosotros nos permite como viajar en el tiempo. Esta persona que estudia medicina tiene que salir de su casa, viajar y luego para, digamos, sus estudios universitarios también tiene que viajar. Hay un viaje permanente. Entonces, hay una parte en la que Black le dice algo así como, necesitas comprender algo, ningún viaje cuenta con un destino final. O sea, ese trayecto en el que se moviliza, en el que aprende, es, digamos, por sí, es el destino, el viaje, ¿no? Entonces, este viaje en el que nos sumerge la historia me parece que es bastante impactante, nos conmueve y nos llega a la parte humana. Tengo una pregunta. Hay una frase que se repite varias veces en la historia que dice, un día más en esta nebulosa llamada vida. ¿Hay alguna anécdota detrás de esta expresión? no, Muchas gracias. se me ocurrió. Bien, cuando yo me siento a escribir, yo no sé qué va a pasar en la novela. La verdad no tengo idea, no sé quiénes son los personajes. Yo no sabía que había un Anileque, no sabía que había un Mircha, no sabía que había Joy, no sabía que había nadie. No sabía que había un Dr. Wright, un señor Wright. Todos esos van surgiendo sobre la marcha. Y cuando llegué a Black, que era, este sí más o menos lo tenía en la cabeza, porque yo quería contar la historia de alguien que se metía absenta a lo bestia, ¿no? Y te voy a decir por qué quería meterme, porque cuando llevé a mis hijos por primera vez a Europa, estaban chiquitos, fuimos a Ámsterdam, y al regreso, en el duty free, vi por primera vez la absenta con las hojas y raíces dentro de la absenta. Y me impresionó mucho ver una botella de absenta. Y a partir de ahí dije, yo quiero que un personaje vea absenta. Y ahí de la nada surgió un día más en esta nebulosa llamada vida. Es curioso, pero ayer traía la camiseta de un día más que me regalaron en mi cumpleaños en la editorial. Un día más en esta nebulosa llamada vida, ¿no? Qué Fue bien. una ocurrencia ahí sobre la marcha. Por eso digo que yo escribo como lector, porque no sé qué va a pasar. Lo voy descubriendo poco a poco. Excelente. Qué Por cierto, interesante. le regalé la absenta de verdad, porque en México no permiten la absenta mayor de 55 grados de alcohol. Ustedes saben, la absenta fue prohibida durante casi 100 años. Y la acaban de volver a hacer y se la regalé a una amiga, la de verdad, la que tiene 80 grados y la que tiene las ramas. Y ella se había puesto un poco borrachita con vino. Dice que tomó la absenta. Dijo, haz de cuenta que me hubieran metido un destapacaño. Empecé a ver todo con una claridad, como que todos los sonidos se escuchaban mejor, todos los olores. Me dice, es fuertísimo lo que sea con la absenta. Y ustedes saben que Van Gogh había tomado absenta el día que se cortó la oreja.
Entonces, yo aquí en México ya me ha tocado reuniones presenciales donde todo el mundo está tomando absenta. Les Mira, sugiero, no sé si en Ecuador se puede encontrar la absenta, es muy difícil. no, yo no he escuchado, no sé ustedes, chicos, pero me voy a poner a buscar. No, vamos a ver, para nuestra siguiente reunión, vamos a ver si encontramos absenta, Guillermo, vamos a ver. Qué interesante, sabes que no es algo que se escucha o se consume acá. Vamos con Mónica Tamayo, con Mónica Carranza y posteriormente hacemos nuestras frases más impactantes, chicos, para respetar nuestros tiempos también y el de Guillermo sobre todo. ¿Sí? Mónica, por favor. Creo que Mónica Carranza estaba primero, pero bueno, no Yo solo vi importa, dos manitos, están no de acuerdo en mi importa. pantalla. Ok, Guillermo, buenas noches. Realmente a lo que habías dicho, yo quisiera mencionar una frase que la saqué o suelo después de leer los libros, leer así entrevistas, y tú tuviste una entrevista o con una revista, GP, me parece que era, no lo tengo anotado, pero tengo anotado lo que tú decías. Quiero que al lector, y lo voy a mencionar, quiero que al lector le falte la respiración al finalizar uno de mis libros. Y yo creo que no es solo al finalizar uno, es al finalizar todos tus libros. Creo que muchos de nosotros hemos leído Salvar el Fuego, El Salvaje y este de Extrañas y realmente ha conmovido. Pero, pero más allá, yo lo que te quiero preguntar es realmente la forma de este libro de Extrañas, es decir, la forma literaria. Yo no la he encontrado en ningún libro. El el tener solo 7 puntos, ¿por qué solo 7 puntos? El que tú no tienes palabras, como ya sabemos y ya lo han dicho, pues el que aunque nada de eso, las palabras extrañas que, bueno, ya me dijiste que algunas, porque yo sí busqué algunas, no entendía, no sabía bien, y creo que tú dices que han sido inventadas. ¿Qué te movió realmente a esta forma literaria de corrido, lo cual no nos aburrió para nada, como lo dicen, ¿no? Es decir, yo lo leí el libro y trataba y a veces hasta las madrugadas me levantaba y lo leí de corrido todo el libro. ¿Qué te movió para hacer eso? Eso El, es un el- poco. el que tú sintieras que estabas en el siglo XVIII, leyendo un libro del siglo XVIII, ese fue mi objetivo fundamental. Que tú sintieras que estabas leyendo un tipo de literatura que no es contemporánea. Por eso quité el qué, aunque, por qué, para qué, para que reelaborara las frases de tal manera que la construcción fuera distinto a como tú estás acostumbrada a leer, porque ahora el qué es predominante en la mayor parte de los escritores, ¿no? Y es que vino, y es que se fue, y es que llegó. Entonces, esa reelaboración me obligaba a mí a escribir con otro tipo de construcción que te había sentir que no era el tipo de construcción a la que tú estás acostumbrada. Luego, en el siglo XVIII casi no se usaba el punto y seguido es un invento moderno. Es como de hace 100 años para acá. El punto y seguido, antes se usaban mucho las comas. Y luego, como era muy caro imprimir, que era muy difícil porque se acuerdan que se ponían cada letra, se hacían en una plancha y luego en una prensa, pues, y se prensaba y el papel era muy escaso, entonces pues todo era de corrido para que no dejaban huecos. Entonces, esa era la intención, que tú sintieras que estabas en el siglo XVIII. Eso fue mi única intención. Genial. Ok, Gracias. gracias. De nada.
Mónica Carranza. Gracias, Mónica Tamayo. Vamos con Mónica Carranza, por favor. Hola, buenas noches a todos y buenas noches, Guillermo. Los escritores generalmente escriben para relatar, narrar o contar algo. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué el siglo XVIII? ¿Y por qué los personajes? ¿Quieres una respuesta sincera o una respuesta falsa? No, una sincera. No tengo idea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo surgieron los personajes mientras empezaste a escribir? Sí, van llegando ellos solos, se van metiendo. De repente hay algo que me lo dispara, ¿no? Y esas situaciones van entrando y se van creando los personajes solos. No es que yo tenga mucha idea de quiénes son. ¿Y los temas que surgen en tus novelas, específicamente en Extrañas? El tema de cierta manera, los personajes como las prostitutas, los fenómenos, como les decían en esa época, los diferentes. Mónica, ¿por qué esos temas? Quiero decirte que se aparece un fantasma cada vez que te haces para adelante. Hazte tantito para adelante. Hazte un poco para adelante. Es justo, sí. ¿Ya lo vieron el fantasma? Oh. Ajá. ¿Miraste? No, ponte como estabas. Así, ahora ligeramente hacia adelante. No. Un poquito más hacia un lado. Hazte hacia allá. Ahí. Ahora hazte tantito para adelante. Es un cuadro. Es No, una. pero aparece. Miren, ¿ven? Te lo juro que sí, salió así como así. Eso. Como que se aparece detrás de ti. Miren. Ahí está, ¿ves? Como que es una voz que te habla. Mira. Yo pensé que yo era la única loca y dije, mejor no digo nada. No, ahora que está grabado vas a ver. Ya, como un yo así no veo nada. Así justamente se me aparecen los personajes. Mira, mejor metáfora no pudo haber. Mira, ¿la ves? Ahí está, ¿ves? Así se aparecen. Así estoy escribiendo, sale un señorcito Es así cierto. como me aparece Mónica. Qué bueno. Ay, no, esto está icónico, por favor. Así, esa es la explicación precisa, Guillermo. No Esa es la necesitas. explicación precisa. Esa es. Miren, mi perro desafortunadamente perdió el ojo hace 4 días. Yeah. Cosa que me puso muy triste, porque lo amo a mi perro. Eso influye en el personaje que voy a crear en la nueva novela. ¿Me explico? Es curioso cómo en Salvar, mi perro tuvo dermatitis. Y en Salvar el Fuego, el personaje de Marina tenía dermatitis porque mi perro tuvo dermatitis. Entonces, algunos personajes surgen de la nada. Black, te digo, ya había imaginado un doctor que bebía absenta. Borracho, sí, ¿no? ¿Sí? Y se me ocurre porque alguna vez escribí una película de un tipo, una de las historias que yo había escrito primero para Babel, de un médico que llega a operar completamente ebrio. Y me imaginé un médico que está borracho la mayor parte del tiempo y que sin embargo es un genio. Del doctor Wright, del señor Wright no tenía ni idea. De Nele que no tenía ni idea. De Peter no tenía idea. De los papás no tenía ni idea. No tenía idea de nada. Así como te aparecieron esos señorcitos atrás de ti, así es como aparecen los personajes. Y los temas igual. Ahora, digo, tengo un interés por la discapacidad, pero hablar de las extrañas no es algo que se me hubiera ocurrido. De verdad, llegó en un relámpago. Me volteé y le dije a mi amigo Sergio, voy a escribir de esto y esto. Sergio Avilés, que acaba de publicar un libro que se llama Joyas de la Familia. No sé si llegue a Ecuador o no. Pero se lo conté y me dijo, estás loco, carnal. Estás loco de remate, ¿no? Entonces, por eso no tengo idea. Te podría inventar algo así de no, es un proceso profundo de reflexión. ¿No? Siempre he dicho que soy como un animalito del bosque, ¿no? ¿Y por qué el final abierto? Por respeto a ti y a todos los demás.
porque creo que sería una grosería que yo impusiera mi punto de vista en la propia construcción que ustedes hacen de la historia. Por eso. Genial. Ok, gracias. Gracias. Me encanta y ha sido un momento increíble con tu fantasma, mi querida Mónica. Ha sido, plasmas en lo que a mí me encanta y bueno, es del proceso creativo, ¿no es cierto? Que está la preparación, ¿no es cierto? La incubación, que es un proceso que no nos damos cuenta cuando está sucediendo. Todo lo que vamos recabando en nuestra vida se va manteniendo en nuestro cerebro, en nuestra neuroplasticidad, como las experiencias que Guillermo en este caso específico ha tenido desde la casa, desde las distintas actividades, ha ido incubando, estaba incubándose esta idea. Se ilumina, ¿no es cierto? Viene la iluminación, que es el tercer paso de la creatividad, y la producción, el momento, ajá, vino este momento cuando dijo, esto tengo que escribir, eso es increíble darnos cuenta y por eso leer es tan maravilloso, porque estás incubando ideas para posteriormente producir desde una buena conversación hasta distintos pensamientos, generar un pensamiento divergente y gracias Guillermo una vez más por deleitarnos, de verdad, con tu lectura y con tu presencia, con tus palabras y tu espontaneidad. Muy, muy linda, muy chévere. Gracias. Pablito, contigo cerramos y vamos haciendo ya pues un closure de este hermoso espacio. Buenas noches con todos nuevamente, distinguidas damas y caballeros que han venido a participar de esta conferencia con Guillermo. Es la segunda vez que estoy en UNSU. Muchas gracias, Guillermo, y realmente es fantástico poder leer otro libro, otra obra tuya, ¿no? Realmente yo quiero preguntarte de entrada, ¿cómo la clasificas? Porque aquí de lo que veo le clasifican como histórico, ficticio, pienso que es ficticio en cómo lo clasifican a esta novela. No tengo idea tampoco, Pablo. Yo la clasifico como barrio traspolado. Sí. No tengo idea, no. Son los críticos los que les encanta crear categorías. Los escritores rara vez sabemos. Alguna vez, déjenme contarles una anécdota, un muchacho belga estaba haciendo su doctorado sobre mi obra y me dijo, claro, es que tú leíste a Habermas y el postmodernismo y por eso hiciste esto. Le dije, no tengo idea de qué me estás hablando. No, claro, no, a mí no me engañas, tú lo leíste. Le dije, no sé de qué me estás hablando. Estás hablando de eso, obviamente leíste a tal y tal y tal teórico del postmodernismo. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Mucha doctrina. Si hago usan las palabras perifrasis y no sé qué tantas palabras usan que yo no sé ni qué significan. Los escritores no somos quienes clasificamos nuestra obra. Uno hace la obra como puede y espera y sale al mundo. Entonces, yo no la clasifico ni como histórica, ni como médica, ni como... No tengo idea qué es, la verdad. Yo lo único que sé que es una historia contada en el siglo XVIII, puede ser una historia de amor, puede ser una historia de amistad, puede ser una historia de conocimiento, puede ser una historia de viaje, puede ser una historia de aceptación, puede ser una historia se puede estar en muchos géneros. Yo no sé yo sinceramente no sé en cuál pueda estar. Ok, y eso justifica de una u otra manera la forma en la que tú escribes, porque tú dices que las ideas vienen a la mente y tú las plasmas y no sabes a quién vas a crear, a menos que haya sido un Dr. Black o el resto del Wright o Burton, James Burton o el papá de James Burton o cualquiera de esos vinieron y eso realmente es lo que determina a una persona en su arte, el arte que pone en escribir, y es un arte lo que tú haces. Por ejemplo, a Guayasamín, haciendo un paralelismo a Guayasamín, no le puedo decir que le ha estudiado a Van Gogh o a cualquiera de los grandes pintores, y en ellos él pudo hacer su
su pintura, que es muy diferente. Entonces, ahí justifica este tema. Y realmente lo que me gustó, lo que me gusta es cómo tú mezclas, y lo que estaba diciendo, ¿no? La parte religiosa con la parte cultural, es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó una frase que expresa cuando él estaba atendiendo en ese sanatorio donde estaban diferentes niveles de enfermas prostitutas. Y ahí había unas que decían cuando se enfermaban del mal francés, ¿no? Y dice, aun cuando aseveran abrazar a Cristo, porque ellas estaban ahí guiadas por un falso cura, no sé qué le podríamos decir, ¿no? Porque igual se aprovechaba de las personas o de las mujeres que iban allá. Dice aseveraban, perdón, abrazar a Cristo y arrepentirse de sus pecados veniales. Aguardaban deshacerse del último vestigio del mal francés para volver a las calles a practicar su oficio. Dios es bondadoso, pero no nos da de comer. O sea, es la realidad, es lo que realmente sucede y lo que tal vez sucede en la calle, ¿no? Y yendo al tema de por qué le hiciste al siglo XVIII, no estaba leyendo aquí el tema te hacían un análisis de tu novela. Bueno, hay análisis ahí, como tú dices, le pueden ver desde diferente perspectiva. Yo escuchaba a las distinguidas damas y caballeros que han dicho, bueno, a mí me hizo llorar, a mí me dio asco, a mí me dio esta situación. ¿Y es por qué? Porque tú recreaste esta novela en sintaxis y gramática del siglo XVIII. Dice, quise que me leyeran, el que me leyera tuviera la sensación de estar en el siglo XVIII. Y acomodaste 600 palabras de tu novela para poder volver a hilar esa frase. No, tuve que quitar palabras como apasionante, emocionante, torso esquelético, optimista, pesimista, compulsivo, consultorio, consulta. Fueron decenas de palabras las que tuve que quitar. Sí, entonces eso es y yo realmente agradezco el poder estar aquí compartiendo esta discusión, ¿no? Esta discusión, estas enseñanzas de una u otra manera de todos y las tuyas específicamente, ¿no? De por qué escribes el libro y cómo te vienen las ideas. Muchísimas gracias por eso y al Club del Libro 2020 por hacer este tipo de escenarios en donde realmente podemos expresarnos y cada uno desde nuestra propia cosmovisión determinar por qué hemos leído ese libro y cómo nos ha afectado. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablito, querido. De verdad, qué lindo encuentro, ha sido lleno de una energía muy rica. Y pues vamos a compartir, si alguien quiere, no es obligatorio, aquí nada es obligatorio, una frase o un pensamiento que les impactó de la novela, ¿no? Si lo tienen listo, adelante. Yendo con lo que decía Lenin y con lo que se ha dicho, hay una frase en la página, creo que es 392, y tiene que ver mucho con el viaje, y a mí me gusta mucho viajar, y decía viajar, William, es la única disyuntiva con la cual contamos para hacer sólidos nuestros argumentos. Sin el contacto con el otro y con lo otro, somos presas de nuestras pequeñas mentes y de nuestros mayúsculos prejuicios. A mí me gustó mucho esa frase, realmente. ¿Ok? Y la comparto. Gracias. Gracias, Mónica. Muy bien, continuamos, Lenin. Qué estupendo. Es una frase que me parece que le da como el hilo de todo el libro. Es estupenda. Me gusta mucho ese contacto con el otro, ese aprendizaje y ese viaje. Yo tengo subrayada una frase que me gustó muchísimo. Es en respecto del destino. Dice algo así como, con o sin un porvenir funesto, la vida estaba allí, anclada en el hoy y en el ahora. Y eso era lo único de lo cual me podía asir.
Allí hay toda una cosmovisión del existencialismo, del determinismo, no sé, una conversación o una reflexión profunda respecto de la vida. Me gustó mucho esa frase. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leni. Vicente, Adelante, adelante. Vicente. Esta frase resume todo al revés, pienso, ¿no? Cuando dicen, no es bueno juntarse con gente diferente a nosotros. Puede juzgarnos por nuestro estilo de vida o ilusionarnos a resolver situaciones irremediables. En la página 30. Sí, es cuando el padre quiere protegerse de la gente que piensa distinto. Yo creo que ese es un temor que tienen sobre todo las personas muy arraigadas al conservadurismo. No quieren que nadie les cuestione su forma de pensar o su forma de ver el mundo. De hecho, evitan a aquellos que les pueden cuestionar su forma de ver el mundo. Y por eso envían a sus hijos a colegios católicos donde no les van a cambiar su forma de ver el mundo. Exacto. Exacto. De acuerdo, sigue sucediendo permanentemente. Pedrito. Muy bien. A ver, yo tengo aquí una parte, o sea, más que frase, es una parte del libro que me llamó la atención. Si fueras una de ellas, ¿cuál sería tu decisión? Pregunté. No podría vivir sin mi hermana, su ausencia me mataría de tristeza, respondió. ¿Y si la odiaras? La cuestioné. El odio también une a las personas, es una forma disfrazada del amor. Entonces me pegó mucho esa parte. Y otra más, bueno, eso estaba en la página 450, en la 469. ¿Dónde tenías la cabeza, William, para cometer tal torpeza? Me reprendió por rebasar el ámbito de mis atribuciones. Quien decide sobre eso soy yo, no tú. Y una vez aprende esta máxima, en medicina la sinceridad no siempre es la mejor opción. Esas dos frases me parecen maravillosas. Gracias. Es que yo sí creo que la sinceridad no es siempre la mejor opción de un médico, ¿no? Porque, o la franqueza. ¿Me puedes dar un ejemplo? Una vez Vicente. un médico que a mi suegra le dijo, vio sus radiografías, sus resonancias magnéticas, y digo, ay señora, ¿para qué se hace usted tonto? Usted tiene Alzheimer. Mi suegra se quedó callada durante 3 días y cuando abrió la boca estaba ya en otro año. No tenía Alzheimer, lo que tenía era un pequeñitos infartos cerebrales, pero la noticia le hizo que tuviera un gigantesco infarto, un gigantesco infarto cerebral. Fue tal el shock, fue tal la presión que tuvo pequeños derrames por todos lados. Entonces, y aparte estaba equivocado el médico, no tiene Alzheimer. Increíble. Es así. Es así. Y hay muchas historias que podríamos contar sobre cómo las palabras y la actitud del médico o te ayuda a sanar o te empeora y te deteriora. Es así de fuerte su apreciación. También tienes toques muy graciosos y muy ocurridos, digamos así. Y claro, voy a leer algo que dijo Beth, la prostituta, que era muy simpática. A mí me caía muy bien esa mujer. Me dio mucha pena cuando la asesinaron. Y claro, es un poco, digamos, pasado de tono, digamos así, pero estamos en confianza. Y cuando Beth dice, coño sin olor es como vino sin sabor. Así que me pareció Beth en su máxima expresión, siendo ella carnosa, espontánea, tomándose su vino y dando la explicación que se le daba la gana de decir. Así que
hubo partes también que vale la pena decir que me reí mucho, o sea, carcajadas, porque qué interesante, chistoso y también humano, o sea, muy divertidas. Ciertas partes también le da ese balance, ¿no? Ese toque. Muy bien. ¿Alguien más o vamos cerrando, mis queridos chicos lectores, con Guillermo Arriaga, analizando su hermoso y fantástico, más que hermoso, impactante libro, Extrañas? Fantástico. Vamos a agradecerte, Guillermo. Esperamos, ¿vienes a Guayaquil? Queríamos saber eso, o ¿cuándo vienes? Es que sabes que estoy tratando de equilibrar todo La agenda. la agenda porque está pesada, pero acaba de decir mi asistente que hay una ventana para que vaya. Ujú. Tengo que ver porque vengo llegando de Cali y tendría que irme casi de manera inmediata a Guayaquil y de Guayaquil me tengo que ir de manera inmediata a París. Mira eso. De París tengo que ir a Madrid, de Madrid tengo que ir a Rumania y de Rumania tengo que ir a Italia y regreso directo a Monterrey, México. Entonces, y ya no sé si pueda yo con el trote también. Bueno, Pero ojalá que sí, porque hay mucha gente que quiere estar no, contigo. quiero ir a Guayaquil, yo me comprometí que sí, solo es que no me muera en el intento, porque No, no va a pasar nada. Hay excelentes médicos. Lleve una botellita de absenta, pues. Eso, la digo que soy botella de abstemio, pero soy abstemio. Ahí tiene el secreto, cárguese una botellita de absenta y ya está. Y Bueno, da la vuelta al mundo, Vamos. sin problema. Vamos a ir cerrando en honor al tiempo. De verdad que ha sido un encuentro fabuloso, delicioso. Gracias, gracias, gracias. Vamos a seguir leyéndote. Vamos a seguir tus pasos siempre con mucho cariño desde Ecuador. Y sabes que tienes acá tus amigos, de verdad. Gracias por este espacio. Nos fideliza aún más con tu obra literaria y con tu ser, que es lo más importante. Así que gracias, un abrazo enorme. Una foto nada más, saquen su librito, por favor, todos. Su librito, su librito. Ahí. Y nos dice el Dieguito. A ver, permítanme. Ahora sí, ya sonríen. Listo, ya está. Muchísimas gracias. Un aplauso virtual y generoso, como se merece nuestro queridísimo Guillermo Arriaga. Gracias. Te abrazamos mucho y bueno, si estás en Guayaquil, ojalá tengamos la dicha de verte. Nos vemos. Bye. Cuídate. Bye, bye. Bye. Gracias.